Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión de Encuentro Creativo. Vamos a seguir dando unos minutos para que todos se terminen de conectar. Entonces, bueno, vamos a proyectarles mientras comenzamos un video de nuestros partners de la segunda edición de Encuentro Creativo. Hola, soy Vanessa Guillermo, consultora educativa de Class Education. Nos dedicamos al turismo educativo internacional. En esta ocasión les voy a platicar de uno de nuestros destinos más populares, que es Italia, en el cual contamos diferentes programas como son idiomas, campamentos, entre otros. Manejamos diferentes destinos como es Florencia, Milán, Trieste, Tropez, en fin, tenemos un abanico de opciones muy bueno para ti. Por eso te invito a que agendes una asesoría virtual conmigo para poder platicar más a detalle en relación al programa, destino, fecha de viaje y presupuesto. Será un placer apoyarte en este proyecto y concretar tu sueño. Vanessa Guillermo, Class Education. Hola a todos, buenos días. Les agradecemos por acompañarnos en esta segunda sesión del día de Encuentro Creativo. Bueno, esta sesión es llevada a cabo en colaboración con el Instituto Europeo de Design. El día de hoy tenemos a una experta en el tema. Realmente esperamos que esta sesión les pueda brindar un insight muy enriquecedor. Voy a hablarles un poco sobre Raquel Buch en unos minutos, pero bueno, ahorita tenemos un video de bienvenida, unas palabras del excelentísimo embajador Luigi de Chiara, de nuestro presidente Lorenzo Vianello y Fariba Gallar. Entonces, igual, ¿podemos proyectar el video, por favor? Soy Luigi de Chiara, embajador de Italia en México. Soy muy feliz de presentar Encuentro Creativo con la presentación de la oferta formativa de esas instituciones académicas en el campo de las industrias creativas italianas. Queremos ofrecer a todos los mexicanos no solo la posibilidad de mejorarse de un punto de vista técnico, sino también de saber dónde van las tendencias, cómo se ha construido el éxito del Made in Italy. En la Cámara de Comercio Italiana en México estamos honrados de poder promover la oferta académica italiana entre los estudiantes mexicanos. Durante la primera edición, en las 2 semanas del evento, tuvimos más de 2.000 alumnos participantes y logramos un alcance en redes sociales de más de 1 millón de personas. Este proyecto nos brinda la oportunidad de acercar México a Italia, 2 naciones amigas y que tienen muchísimo que ofrecer en materia de creatividad y diseño. Disfruten de todas las actividades que hemos planeado en coordinación con las mejores universidades de diseño que hay en Italia y junto con las marcas que nos apoyan en esta iniciativa. Bienvenidos a esta segunda edición de Encuentro Creativo, que te permitirá conocer más acerca de la oferta académica que la capital de la moda y el diseño ofrece, Italia. Por favor, síguenos a lo largo de las conferencias de Encuentro Creativo. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Esta sesión, pues bueno, nosotros estamos gestionando un pase de lista para poderles garantizar su certificado de asistencia en el 50% de las ponencias. Entonces, a lo largo de toda la sesión estaremos enviando por el chat un formulario de registro. Entonces, les pedimos que por favor dejen sus datos y de esta forma, pues podrán garantizar su certificado. Bueno, ahora sí, más por el momento, voy a presentarles un poco de nuestra ponente del día de hoy, Raquel Buch. Ella es diseñadora de moda y arquitecta y, bueno, docente en INE de Madrid. Ella es fundadora del Estudio Buch, un taller interdisciplinar dedicado a la experimentación con nuevos materiales y tecnología y la hibridación de moda artesana, sostenibilidad y arquitectura. Su trabajo ha recibido diversos premios y reconocimientos, en los que destaca el Samsung Evo Innovation Project de 2017. En Madrid, Mercedes-Benz Fashion Madrid ha realizado junto con Elena Zapico. Sus obras han sido expuestas en diversos eventos
como la Bienal Americana del Diseño Emergente, donde recibe mención de investigación y diseño, así como galerías La Casa Encendida en 2020, en el Riu de Plaza España, y también en 2021 Museo de Manuel Piña. Combina su práctica profesional con su práctica docente en el IED de Madrid e imparte diversos workshops y charlas nacionales e internacionales como TEDx Madrid, a Retrofuturo, y ha sido jurado en Reshape Forum Barcelona del 2019. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho la disponibilidad y tiempo de Raquel. A los estudiantes que tengan alguna pregunta pueden irla dejando en el chat. Al final de la sesión daremos unos 15 minutos para que Raquel pueda leer las preguntas y contestarlas, y o si gustan prender su micrófono pueden hacerlas a viva voz, solamente que necesitarían levantar su mano. Ahora sí, Raquel, por favor. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación y bueno, muchísimas gracias a Campus Creativo por la invitación, que sé que además hay una mezcla de estudiantes de distintas disciplinas, de moda, de arquitectura, de diseño, y justo la charla, un poco el trabajo que os vengo a contar, que realizamos en el estudio, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que de alguna manera también está muy relacionado con el trabajo que hago en ciertas universidades como en el IED, ¿no? Donde trabajo desde este lugar interdisciplinar, tanto en el concepto como en el trabajo de los materiales. Si os parece, les voy a compartir la presentación y empiezo un poco a contarles todas estas relaciones, y luego ya cualquier duda, por favor, estoy encantada de que me compartáis, que siempre aprendo mucho también con vuestras cuestiones. Perfecto. Vale. Bueno, el título de la charla, el vestido como la arquitectura de la piel, bueno, habla un poco ya, se intuye un poquito esta idea, ¿no? de la relación entre la arquitectura y la moda. Yo de primeras estudié arquitectura, pero luego fui transitando a la moda o al cuerpo, porque de alguna manera para mí todos son pieles o envolventes en torno al cuerpo, ¿no? Pues como todas sabemos, tenemos nuestra propia piel que envuelve nuestros órganos, pero luego hay una serie de pieles o envolventes que las diseñadoras y los diseñadores diseñamos en torno al cuerpo, donde de alguna manera las prendas o la vestimenta es esa piel más cercana, más íntima con nuestro cuerpo, ¿no? Pero también en este espacio que veis aquí en la cámara, pues también todas estas paredes podrían ser unas pieles diseñadas, unas envolventes diseñadas, incluso nuestra ciudad, o por qué no el paisaje, ¿no? En toda esta idea, ¿no? Si empezamos a ver la moda como esa primera piel o envolvente en torno al cuerpo, en realidad se establecen muchísimas más relaciones más allá de lo que puede ser una tendencia, de este año se lleva no sé qué o esta vestimenta, sino establecer relaciones de nuestro cuerpo con otros cuerpos, con el espacio, con la naturaleza, ¿por qué no? Estas son algunas imágenes, ¿no? De distintas técnicas que usamos en el estudio, en nuestro taller. Al final, esta relación entre la moda y otras disciplinas la llevamos, además de a nivel conceptual, como os acabo de comentar, también en el uso de materiales. Llevamos realmente miles y millones de años vistiéndonos con lo que llamamos prendas, y en muchos casos ahora pensamos que las prendas son solo textiles, pero en realidad hace muchísimo tiempo se trabajaba casi con los materiales del entorno, se recogían hojas, se recogían ramas y empezabas a trabajar con estos materiales y a vestirte con ello. Nosotras, de alguna manera más experimental, también buscando esta relación con otras disciplinas, pues trabajamos con otros materiales que en muchos casos no son textiles. Como veis aquí en estas imágenes, por ejemplo, pues vemos una cortadora láser, una impresora 3D, pero también técnicas más manuales como una pistola decapadora, o técnicas súper tecnológicas como la de arriba, como un polímero de memoria de forma, pero también con materiales más orgánicos, más sostenibles, ¿no? Que es un poco hacia donde estamos moviendo ahora el estudio, pues más biomateriales, también con materiales más artificiales que intentan aproximarse a la naturaleza, y en todo ello materiales tecnológicos pero también muy artesanales. Digamos, ese sería otro punto muy importante en el estudio, esta mezcla entre la tecnología y la artesanía. De hecho, las nuevas tecnologías generan a su vez nuevas artesanías, porque digamos tienes que pensar en maneras de utilizar todos estos materiales en torno al cuerpo.
Voy a empezar un poco con este proyecto, ¿no? Con esta idea de la arquitectura y la moda, o la arquitectura y la vestimenta, que a mí me sigue gustando llamarlo moda, ¿no? Porque creo que la moda es algo más allá, ¿no? Y la moda es arte, la moda es tecnología, la moda es innovación, y por eso reivindico la palabra moda. Este es un proyecto que realizamos hace poco, en 2022, se llama Embodied Machine, y lo realizamos junto al Instituto Stokos en un proyecto donde realmente era interdisciplinar en sí mismo, porque había una mezcla de científicas y de artistas, de bailarinas, de coreógrafas, y realizamos un proyecto que lo he puesto de subíndice piel y arquitectura, ¿no? De alguna manera, hasta cuánto una vestimenta se puede convertir en arquitectura o puede generar arquitectura. Pudimos trabajar, un poco fue un encargo privado, donde nos propusieron trabajar con lo que son estos sensores, estos markers de movimiento, que lo que hacían era, digamos, generaban en torno al cuerpo, en distintos puntos y articulaciones de la bailarina, muy estratégicos, ¿no? Como puede ser el codo, la columna, etcétera, distintos puntos que estaban marcando un esqueleto de la propia bailarina, ¿no? Que son esas imágenes que veis ahí en la pantalla. Y entonces este es, digamos, el traje, digamos, más que ya existía, como más deportivo, más como de tecnológico, ¿no? Que se usa mucho en motion capture, que sonará, ¿no? Pues para animaciones, etcétera, pero que no se había usado tanto hasta el momento o nunca en lo que viene siendo la danza y la performance, ¿no? El encargo consistía en, de alguna manera, integrar la tecnología en el cuerpo de la performer, integrarlo además generando a través de su vestimenta una arquitectura y un personaje que le permitiera a ella performar y con ello contar una historia. Veis aquí que todos estos markers, estas bolitas que tenía como en torno al cuerpo, generaban esa imagen que veis ahí detrás, lo que se llama como una especie de inteligencia artificial, ¿no? O sea, todos estos markers, esta estructura en torno al cuerpo, estaba generando una información que posteriormente se iba a convertir tanto en luz como en sonido, ¿no? Como en música. Lo que quisimos, estos eran los markers a nivel tecnológico que funcionan, etcétera, que se colocaban en torno al cuerpo en una vestimenta deportiva. Lo que quisimos fue, bueno, pues podemos acercar la tecnología realmente a la piel, a lo que es lo orgánico de la piel, ¿no? Y de alguna manera no dejarla totalmente diluida con la propia piel de Muriel, que era la bailarina. Pues entonces decidimos trabajar tal cual con la propia tecnología, con estos markers, con su geometría, realizar una serie de moldes totalmente artesanales, un trabajo muy artesanal, ¿no? Unido con algo tan tecnológico, a través de la geometría de estos markers, realizando pues con esta propia geometría una especie de piel, una especie de segunda piel para ella, ¿no? Hicimos pruebas con látex, con bioplásticos. De alguna manera, con este tool totalmente invisible, generar como toda esta geometría orgánica, creciente y variante en torno al cuerpo, donde se integraban todos estos markers, que son esas esferitas que veis como, digamos, con un material más reflectante, pero de alguna manera muy integradas en su propia piel. Además de este, digamos, bodysuit, hicimos unos accesorios, porque, digamos, los markers era muy importante, por ejemplo, las manos, la cabeza, los pies, tenían que integrarse en este mismo sistema, ¿no? De nuevo, buscar incluso en los accesorios esta idea de la piel, ¿no? Y generamos como estos brazaletes que veis aquí, estos calcetines casi entre humano y no humano, con lo orgánico, con todos estos dedos, ¿no? Jugando todo eran moldes directamente, ¿no? Hechos, digamos, a propósito, custom made de la bailarina, incluso la parte del casco, ¿no? Que pareciera que ya no hubiera piel, ¿no? O sea, en el maquillaje también hicimos desaparecer las cejas, el propio pelo, de tal manera que ella se convirtiera como realmente en una piel, ¿no? En una piel orgánica donde estuvieran integrados estos sensores, estos markers, que a la vez generaban una información arquitectónica, ¿no? Porque al final, ¿qué es la arquitectura? Además de unos muros, ¿no? Realmente es el espacio, es la luz, es el sonido, ¿no? Y con los movimientos de esta bailarina se generaba toda esta escenografía alrededor que veis aquí, ¿no? Estos lugares de interacción con la luz, ¿no?
que veis aquí, ¿no? Que está directamente en esta imagen como realmente linkeada a su propia piel, ¿no? Casi como la idea de linkear la arquitectura a tu propia piel. Os pongo un extracto también de la pieza para que la podáis entender. Raquel, me parece que el video no tiene audio. ¡Ah! Vaya. Vale, lo habéis escuchado sin audio, ¿no? Entonces, pues debe haber algo que se tiene que tener que dar aquí para que se escuche con audio. Entonces, lo habéis escuchado sin audio, ¿no? Así es, lo vimos sin audio. Vale. Así es, pues sin audio. Vale, si no, bueno, no pasa nada, ahora lo intento compartir con audio. Es que aquí lo oía perfectamente. Debe ser algo de, a ver... Cierra la pantalla en la que estás compartiendo y cuando vuelvas a compartir viene un botón cuando dice Share Screen que dice compartir audio de la pantalla también. Vale, voy a dejar de compartir un momentito, si os parece, y volvemos a compartir para que no haya problema. Entonces le doy a compartir sonido, lo veo aquí. Tiene que ser directo desde Zoom. Sí, lo veo. Perfecto. Pues nada, lo ponemos un poquito solo para no, digamos, a ver, perfecto. Para que al menos, es que es muy importante justo en este vídeo el sonido. Vale, presentación desde la diapositiva. Vale, dígame ahora si lo escuchan. ¿Escucháis el sonido? Sí, se escucha bien. Perfecto. Gracias. Vale, le voy a pasar ya, pero un poco para que también os hagáis a la idea, que realmente era muy importante la relación entre su cuerpo, los movimientos, los sensores, su propia piel y la generación, ¿no? De una inteligencia artificial, ¿no? En cada una de las puestas en escena, digamos, al final se generaba como este segundo cuerpo de baile invisible, que es esa inteligencia artificial que en realidad es toda esa información del cuerpo de la bailarina que se convierte en luz y en movimiento, ¿no? Bueno, en esta idea, ¿no? de la piel y de la arquitectura, de alguna manera hay otra arquitectura mayor, ¿no? Que es la del paisaje. Pero si pensamos también en qué es paisaje, ¿no? O qué es naturaleza, de alguna manera nos damos cuenta que los límites casi entre lo natural y lo artificial cada vez se encuentran más diluidos, ¿no? He traído solo un ejemplo de esta colección ya del 2018, Growing Landscapes, que de alguna manera trataba de acercar, ¿no? Esa piel más lejana, ¿no? Que hablábamos al principio en ese esquema de pieles que puede ser el paisaje, acercarla al cuerpo de una manera más íntima y de alguna manera acercarnos como a ciertas texturas o a ciertos crecimientos del propio paisaje que por nuestro día a día pasan desapercibidos, ¿no? Como una manera también de sensibilizarnos y sensibilizar nuestro propio cuerpo con ello, ¿no? Con nuestro entorno. En esta pieza lo que hicimos fue trabajar
con la idea de la topografía, ¿no? Del paisaje a escala mayor, y fabricamos esta piel de silicona y fuimos trabajando tal cual con unas curvas de nivel, pero con unos elementos que, igual que en muchos casos el paisaje, pasan desapercibidos, como son las etiquetas, las etiquetas de plástico de las prendas que se ponen aquí, ¿no? Y que para poner como la etiqueta o el precio, y que en muchos casos, o en este caso, en muchos casos en muchas tiendas se tiran o digamos no tienen ningún valor y están en desuso. Decidimos reciclarlas y trabajarlas como si fuera un material, digamos, de mayor envergadura o de mayor nivel, ¿no? Trabajarlas. ¿Solo con las etiquetas? Sí, solo con las etiquetas sí, o sea, digamos, resolver lo que es todo un paisaje con un elemento que ni se quiere ni se ve, que son los plastiquitos de las etiquetas, ¿no? Lo que hicimos fue trabajar sobre esta pieza con la pistola de las etiquetas. O sea, alguna persona ha trabajado en tiendas saben que se ponen, y fuimos como generando un paisaje muy, muy sensible o desde mi punto de vista y muy sutil, pero con un elemento que no tiene o al que no damos ningún valor, ¿no? Y que tiramos, ¿no? Entonces reciclamos todas estas etiquetas y durante varias semanas pusimos unas 14.000 etiquetas que además fuimos como trabajando sobre ellas, ¿no? Cortando las cabezas, dejándolas más largas, generando esta idea también de que la textura del paisaje en realidad es muy rica en sí mismo, ¿no? O sea, si tú te acercas a esta piel, ¿no? de etiquetas, a este paisaje, pues hay variaciones todo el rato, ¿no? O sea, unas son más cortas, otras son más largas, unas crecen de otra manera, pero se genera como este paisaje que si lo ves desde lejos no lo entiendes, pueden parecer plumas tal vez, pero si te acercas descubres aún más que es este elemento que pasa totalmente desapercibido, pero que trabajado meticulosamente puede acercarnos de manera más sensible a lo que ni se ve ni se quiere, ¿no? En esta línea, y un poco como al final del estudio también va evolucionando, ¿no? Conceptualmente, pues quisimos ir más allá, ¿no? La idea de la arquitectura, pero la arquitectura a lo mejor no solo la arquitectura humana, ¿no? Porque la arquitectura de los no humanos, ¿no? La arquitectura un poco de otras especies, ¿no? que nos rodean y a las que muchas veces, pues, sobre todo las que vivimos en ciudades, pues se nos pasa desapercibida, ¿no? He traído algún ejemplo de esta colección que presentamos en el 2021, donde de alguna manera quisimos aunar como dos elementos que iban siendo muy importantes en el concepto del estudio, ¿no? La propia arquitectura, porque al final es como la base, ¿no? De alguna manera, o como la primera formación, y la naturaleza, ¿no? Esta idea del paisaje, esta idea de acercarnos al entorno y juntarlo en un solo elemento como pueden ser los nidos, que yo creo que definen estos dos puntos, ¿no? Porque de alguna manera son estas primeras envolventes, ¿no? Del cuidado de otras especies, como pueden ser las aves y los insectos, que además las fabrican tal cual con los materiales del entorno, para mí de una manera súper sofisticada, súper tecnológica en realidad, ¿no? Porque la manera en la que unen ciertos elementos y también súper sostenible, ¿no? Trabajando con lo que hay ahí, construyendo estas primeras arquitecturas en torno al cuerpo. Realizamos una investigación como bastante profunda, ¿no? Ninguna en el estudio somos biólogas, pero bueno, también nos fascinaba como esta mirada, ¿no? Otra disciplina de cómo se construyen, de qué materiales tienen, etc. Empezamos a intentar, este es un proyecto que surgió también se fue fabricando durante la pandemia. Sí, perdón. Estábamos todas metidas en nuestro propio cobijo, ¿no? Casi. Y también nos permitía generar una reflexión mayor de lo que puede ser el slow fashion o el slow design, o un poco el trabajar con lo que tenemos alrededor. En este caso, por ejemplo, nos fijamos en el nido del tejedor, que recoge ramitas y las va como uniendo. No sé si habéis visto alguna vez un vídeo, es bastante fascinante cómo lo construyen estas arquitecturas. Nosotras, claro, tampoco estábamos en el campo y para nosotras esas ramitas se podían traducir en ciertos elementos más artificiales, pero también desde el reciclaje, desde la idea de reciclaje, utilizamos cables de cobre, ¿no? que en muchos casos cables eléctricos, que los pelamos, etcétera, y trabajamos con ellos, los manipulamos y los fuimos uniendo
como si de un tejedor se tratara, no con el pico, sino con las manos, pero un poco buscando en la propia materia un estado casi zen, de alguna manera, o un estado casi como de máxima conexión con la materia, ¿no? Del que yo creo que podemos aprender mucho de otras especies que no somos los humanos. Y quisimos de alguna manera pues un poco reproducir o acercarnos a estos volúmenes, a estos lugares, ¿no? Podríamos pensar que este traje, vale, sí, está envolviendo a esta modelo, pero ¿por qué no pensar que pueda envolver o pueda ser una arquitectura o un espacio donde compartir una relación entre humanos y no humanos, ¿no? Que a lo mejor tanto nos haría falta. Esta pieza, por ejemplo, Turpial, me pareció muy interesante leer, muy interesante y a la vez un poco triste, la verdad, pero bueno, sin entrar ahí, leer que algunos pájaros recolectaban tanto plumas como plásticos encontrados y que les seleccionaban por color, ¿no? Casi la parte también estética de todo esto, que es indiscutible, y un poco trabajando con esta idea de unir lo artificial y lo más natural y generar como un lugar casi común donde realmente los dos hablen el mismo idioma, y en este caso unir también la tecnología, ¿no? Utilizamos plumas de gallo caídas, de un chico que trabajaba aquí en el estudio de su granja. Y luego también abrimos un montón de ordenadores, de pantallas de ordenadores, y los plásticos internos los fuimos cortando a láser con esta forma de plumas, uniendo también lo que es muy, digamos, natural, lo que es muy reconocible, como son unas plumas más naturales y unas plumas más artificiales en un tono, en un todo, ¿no? Generando con esta idea de la iridiscencia, de lo bello también, ¿no? Y de ese lugar de encuentro, ¿no? Esta arquitectura animal en torno al humano. Aquí veis algunas imágenes del desfile. También, llevándolo también a la tecnología, en este caso quisimos trabajar la tecnología como si fuera también un elemento generador de irregularidades, o digamos una persona del estudio más, que nos encantan los fallos y los errores. Y entonces trabajamos con la impresora 3D, y en este caso, ¿no? en los ejemplos anteriores que habéis visto, se trata más como de intentar acercarnos o aproximarnos. Es cierto que con otra lectura, no literal, no biomímesis de la naturaleza, pero sí acercarnos a la geometría. En este caso, lo que quisimos fue acercarnos al comportamiento de otras especies. Nos fijamos en el nido de la velutina, que es una avispa, que va recogiendo madera de los árboles, lo va como masticando y lo va depositando para generar un nido. Lo que nos parecía interesante era esta idea del depósito de material y de los parámetros que había detrás, ¿no? de este comportamiento. Lo que hicimos fue fijarnos o inspirarnos de nuevo en este nido, pero hacer un diseño paramétrico que, si alguno no lo sabéis, es un diseño por ordenador que tiene una serie de parámetros, en este caso unos parámetros de depósito de material, que los quisimos reproducir con esta impresora 3D. Con un material flexible, donde veis como todos esos dibujos son como, digamos, el comportamiento de depósito del material del nido, ¿no? O sea, no vais a ver el nido tal cual, sino el comportamiento del ave, ¿no? Y quisimos hacer estas piezas impresas en 3D, y de alguna manera la impresora 3D generaba errores, pero esto tampoco fue como premeditado, sino que nos lo encontramos, y me pareció como súper bonito todos esos hilos, ¿no? que parecía también como algo hilado, algo hecho por un animal. Quisimos todavía como, digamos, indagar más en el error, incluso con la pistola de calor calentamos ciertas partes como si estuviera el propio material masticado, digamos, para no generar como una imagen perfecta de la tecnología, sino como una especie de comportamiento paramétrico natural, ¿no? Donde, como decía en el principio, ¿no? Pero esto es una evolución más tal vez del proyecto del paisaje, la naturaleza no es siempre igual y va generando como todas estas geometrías cambiantes, casi generar como esta piel, ¿no? Esta segunda piel del propio color de la modelo en este caso, como masticada en torno al cuerpo, como este comportamiento animal en torno a su propia piel.
Veis en todas estas diapositivas, que no lo estoy comentando, pongo las horas de trabajo, no porque, porque en este proyecto me parecía como muy importante, ya que es un aprendizaje también con respecto a los tiempos y con respecto al trabajo, digamos, del cuerpo manual de estas otras especies no humanas con respecto a la materia, ¿no? Y qué tenemos que aprender ahí, ¿no? Nos fijamos en esta especie llamada oruga de tienda y en este caso quisimos como tener la sensación de estar en este lugar, ¿no? En este nido, de alguna manera que la persona que lo habitara se sintiera como este insecto, ¿no? En este lugar. Pero no quisimos trabajarlo de manera literal, sino de manera incluso un poco artificial, mezclando las dos cosas. Recolectamos ramas. No lo he comentado, pero en estos proyectos era muy importante la recolección, ¿no? He dicho pantallas de ordenador, creo que he dicho plumas, he dicho alambre, etcétera, ¿no? De alguna manera también lo que hacen las otras especies, quisimos reproducirlos, pero de manera más urbana, y en este caso recolectamos ramas de los árboles caídas y quisimos como reproducirlas con todas sus texturas y sus irregularidades. Hicimos de cada una de las ramas un molde de silicona y quisimos como generar, en este caso sí, un lugar, ¿no? Un espacio donde digamos la persona central no es este modelo y genera como este lugar entre las ramas, ¿no? Como un poco la oruga de tienda, ¿no? Estando entre las ramas, en esta especie de corsé entre las ramas, ¿no? Que también te da como yo me lo he puesto y te da como una sensación ahí bastante como de fuerza, pero a la vez como otro lugar al que los humanos no estamos acostumbrados a habitar, ¿no? Y me parecía interesante. Está trabajado en este caso con elementos como resinas epoxis, no elementos naturales, pero sí inspirados en ellos. Aquí ves algunas de las imágenes. Y un poco también la idea de la belleza, ¿no? Y de los nidos, en este caso el nido de aboseta, que lo que hacía era recoger todos estos pétalos de flor y un poco unirlos con la propia saliva, masticándolos con barro y generando estos lugares, ¿no? Estos lugares de protección. Lo que quisimos fue trabajar de nuevo, ¿no? Con lo que se recolecta. Recolectamos un montón de pétalos de flor caídos o de floristerías con las que íbamos contactando a última hora del día y los trabajamos sobre una estructura blanda, como de nido, en todas estas sombreras recicladas que fuimos colocando uno a uno cada una de estas flores, ¿no? ¿Perdón? Ahora voy a medir cuánto hay de la cima. Perdona, no te oí. ¿Perdona? Hola Raquel, no, me parece que fue un problema de audio. Ah, vale, perfecto. Bueno, y entonces los fuimos como uniendo, probamos bioplásticos, biosiliconas, etcétera, a toda esta estructura de hombreras recicladas que nos recordaba un poquito a lo que veíamos aquí antes, ¿no? A este lugar, ¿no? del nido, para generar como un espacio de protección, pero a la vez un espacio que fuera cambiando con el tiempo, ¿no? Porque al final, pues estas flores se van marchitando, van cambiando el color, ¿no? ¿Por qué no pensar que la moda o la arquitectura corporal pueda también resaltar la belleza, ¿no? de lo que es el cambio, ¿no? De la propia naturaleza, ¿no? Porque siempre hablamos de que una prenda se mantenga igual, que un diseño se mantenga igual a través del tiempo, pero ¿por qué no ponernos del lado de la transformación, ¿no? Que al final, en realidad, yo creo que es más próximo a la propia vida, ¿no? Aquí vemos algunas de las imágenes. Un poquito más indagando en este proyecto había muchas técnicas, pero quisimos también como probar o empezar como a indagar más, que ya la veíamos mucho también en las clases, yo daba clases de todo esto, más con los biomateriales, y inspirados en esta hormiga, que es la hormiga arriera, que recolecta todas estas hojas y las va cosiendo, quisimos un poco trabajar como con hojas recolectadas y generar con biomateriales, con base de algas, con base de plantas, con distintas bases, digamos, vegetales, desde la sostenibilidad y las propias hojas como moldes, pero también los sobrantes de los moldes triturados e insertados dentro de estas piezas, ¿no? De alguna manera intentando generar hojas con biomateriales, ¿no? Con los sobrantes de las propias hojas, que son todas
todas estas que veis aquí, que están hechas con, no sé si os suenan, los bioplásticos, los biomateriales, y están unidas entre sí con fieltro, pues generando estas transformaciones. Tengo una pregunta. Sí. Yo no estoy muy relacionada con los bioplásticos, o sea, no me suenan tanto, o sea, supongo que son como plásticos como biodegradables o algo así. Sí, perdona, sí, justo. Son plásticos, en realidad los bioplásticos son plásticos también. De hecho, se usaban antes que los plásticos de origen del petróleo, se usaban en construcción, se utilizaban pues elementos naturales y se utilizaban como argamasa para construir, etcétera. Y son plásticos, pero que en vez de tener un origen del petróleo, tienen un origen pues más natural, ¿no? Como de plantas o de restos son plásticos que vienen de la naturaleza, ¿no? Y lo que pasa es que luego pues, surgieron los plásticos del petróleo que se producen mucho más rápido, son como más fáciles y el sistema de producción es mayor, pero son plásticos de origen natural 100%. Ok, muchas gracias. O sea, serían como la planta del hule, o sea, ¿qué tipo de esos plásticos? Pues hay de muchos tipos, hay distintas bases, pero pueden ser, por ejemplo, plásticos que vengan de los extractos de la sal, o sea, se cocinan, en este caso se cocinan. Esta imagen que pusimos aquí, en realidad he puesto la imagen de los moldes, pero son plásticos que con distintas bases de biopolímeros, que en realidad son polímeros que vienen de la naturaleza, como pueden ser las algas, las plantas, yo que sé, la maíz, o sea, como digamos bases naturales que se cocinan con agua y glicerina y se generan como estos materiales. Gracias. A ti. Bueno, un poquito para terminar este proyecto, me parecía muy importante hablar también de la prenda o de la vestimenta no como un lugar para un solo individuo, ¿no? Sino como un lugar, estamos hablando de relaciones, ¿no? Todo el rato, ¿no? Relación con la naturaleza, relación con la arquitectura, relación con, en este caso, con otras especies, pero también que la propia prenda fuera un lugar de relación con otros cuerpos, ¿no? Entonces, para ello nos fijamos en estos nidos que se llaman nidos republicanos, donde se construyen en árboles, pero también en otras estructuras más artificiales, ¿no? Como puede ser este poste eléctrico, y van recolectando pues, ramas, césped, etcétera, y van generando como estas arquitecturas que en realidad son para unos pájaros, pero cuando estos pájaros se van aparecen otros, ¿no? Y entonces se convierte como en un lugar casi de convivencia. Inspirado en esta idea, construimos este traje para 2 personas con elementos 100% naturales como cuerdas de yute, fibras de sisal, de manera muy artesanal, pero conservando como insinuando estos lugares dentro de lo que es esta pieza o esta vestimenta donde pudieran entrar o al que pudieran acceder otras especies, ¿no? Como pueden ser las aves, ¿no? Casi pensando en la vestimenta como un lugar de encuentro, en este caso pues más poético, ¿no? Por el momento, ojalá lleguemos a este punto, entre los humanos y otras especies. Os voy a poner un extracto. No os lo he comentado, pero este desfile lo presentamos en un lugar que estaba en construcción, lo cual estaba muy relacionado con el propio proyecto y digamos el diseño era un diseño 360, ¿no? Donde el movimiento de las modelos no tenía que ser un movimiento estándar, sino tenían un poco que reflejar esta idea de manera sutil, ¿no? De esta relación entre humanos y no humanos, la propia música que se hizo ad hoc para el lugar, etcétera, ¿no? Incluso el maquillaje, que ahora os fijaréis, ¿no?
más o menos para que os hagáis también a la idea. Vale. Un poquito en esta idea de piel e interespecie, estoy combinando como encargos privados y colecciones más amplias. Surgió en la posibilidad a finales del año pasado, en 2021, sí, un proyecto específico para un evento que está como muy sonado aquí en España, que son las campanadas, que se hace en Nochevieja y digamos donde hay como todo un evento televisivo donde una presentadora sale con un vestido que realmente no es un tipo de encargo al que estemos como muy acostumbrados en el estudio, ¿no? Porque tiene como mucha visibilidad mediática de repente y bueno, como habéis visto, pues hacemos más piezas o para danza o piezas como más artísticas o piezas para... o piezas para, pues digamos, sobre todo como piezas especiales, encargos especiales. Y este parecía un encargo también como muy interesante, ¿no? Porque de repente es algo que tiene muchísima visibilidad y de repente pues un tipo de moda como más experimental, más desde la tecnología, desde la artesanía, podía llegar como a un público mayor, ¿no? En este caso el encargo, la presentadora, Cristina Pedroche, iba a llevar un vestido de un diseñador como muy importante de los años 80 y a la vez muy desconocido, llamado Manuel Piña, que experimentaba con nuevos materiales y estaba como vinculado también al movimiento de la movida madrileña, pero sobre todo fue como muy disruptivo también para la época y no era una figura tan conocida pese a que tuvo tiendas en Nueva York, en Japón, etcétera, ¿no? Entonces se nos encargó hacer una capa, ¿no? Porque en el evento, digamos, ella está como dando las campanadas, como felicitando el año nuevo y hay un momento en el que se quita la capa y aparece el vestido, ¿no? Y nuestro encargo era pues toda esa capa que en realidad se mantiene mucho rato en la propia televisión, ¿no? Hasta el último momento. Entonces tuvimos un poquito que dialogar con una pieza de un diseñador que yo admiro mucho, ¿no? Que es Manuel Piña, que es este vestido y tiene... Os recomiendo que veáis sus obras porque tiene también otras también muy impresionantes. Y entonces un dialogar con esta pieza de alguna manera, pero encontrar también como una... digamos, una manera de comunicarnos con las que también me sintiera cómoda o con la que el estudio, Buge Studio, pudiera, digamos, aportar algo, ¿no? Entonces, investigando sobre la pieza, descubrí que esta pieza había estado inspirada en un insecto, ¿no? Y de alguna manera se intuye un poco como en esa geometría, en el propio tejido, que tiene también como unas tachuelas metálicas, que parece como el camino de un insecto, en esa malla que parece como el ojo. Si os acercáis al ojo de un insecto también se parece en el fondo, pero llevado como más conceptual y como con un patronaje súper potente y súper limpio. Y un poco también en la idea yo quería seguir indagando en la idea también del reciclaje, ¿no? Estamos como trayendo un diseñador de los 80, reciclando unas ideas. Empecé a buscar en el propio estudio pues, materiales con los que hubiéramos trabajado y también una idea que pudiera ser entendible para un público amplio, ¿no? O sea, sin tener que hablar de interespecie o términos como más conceptuales tal vez, y también para un momento, ¿no? Que es un momento emocionante para todas, ¿no? Que es esta idea del cambio de año, donde de alguna manera todas buscamos una transformación y buscar como una imagen que pudiera entender de alguna manera a todo el mundo en esta idea de la transformación, ¿no? Entonces, indagando en el insecto, pues empecé a ver las alas de los insectos y de alguna manera esta idea de la metamorfosis, ¿no? Del cambio de año, pero también como de cubrir a esta pieza que ya había diseñado Manuel Piña como un insecto, de repente darle alas, ¿no? Darle alas pues para, a nivel más conceptual, pues para el nuevo año, con esta idea como de volar de alguna manera, que un año que había sido bastante horrible también para todas, pero también con la idea pues de completar o de darle alas a esta pieza de Manuel Piña. Estos son bocetos previos, hicimos muchas maquetas, etc. También descubrimos en el propio material de Manuel Piña, que se ve ahí menos, pero en la realidad se intuye más, como unos tonos irisados, esos cambios de color, ¿no? Con la luz que quisimos potenciar, ¿no? Con las alas. No sé si os habéis fijado en las alas de la libélula, del caballito de mar, que fue nuestra referencia, tienen como esos tonos irisados que son súper interesantes.
quisimos un poco buscar esa, y además que en general son como muy bonitos, yo creo, para todo el mundo, ¿no? Porque también tenía que ser una pieza que todo el mundo entendiera. Empezamos a trabajar pues de manera, ya veis, ¿no? Pues maquetas, materiales, qué funcionaba, qué no funcionaba, pero a la vez tenía que ser una pieza muy estructural, ¿no? Porque tenía todas estas alas que tienen que flotar, ¿no? Desde el pecho de Cristina Pedroche hacia afuera y tener una estructura, ¿no? Entonces quisimos como combinar elementos irisados, fibras irisadas, con el lápiz 3D, que es esa imagen que veis ahí a la derecha, y trabajado de nuevo de una manera orgánica, casi como si esta impresión en 3D la hubiera hecho también este insecto, que fue el que ayudó a construir la propia pieza de Manuel Piña, ¿no? A mí me gustaba como imaginar insecto estaba ayudándonos de alguna manera también a construirlo. Veis aquí unas imágenes, un proceso súper manual, la pieza debe tener como unas 500 horas de trabajo manual. Con el propio lápiz 3D nos gustaba esta idea de que quedara manual, pero a la vez de que se vieran estas alas. Utilizamos un montón de varios materiales, ¿no? Muchos de ellos reciclados del propio estudio, pues como láminas irisadas, láminas iridiscentes que cambian de color, que se usan en arquitectura o en vidrios de arquitectura, también fibras irisadas, también resinas, bioplásticos, intentándole dar una complejidad, ¿no? Porque si os fijáis en el ala de la libélula o en el ala del caballito de mar, es muy compleja, ¿no? Tiene una estructura que tal cual la geometría, nos inspiramos en ella, ¿no? Porque es una estructura súper eficiente, ¿no? Que consigue generar, pues imaginaros, ¿no? El cuerpo del insecto y el ala que tiene, ¿no? Pues de estos insectos es bestial, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar esta geometría? Fibras naturales. ¿Cómo? Un error de sonido. Vale, aquí veis un vídeo más o menos un vídeo en tiempo rápido, de cómo empezamos a construir la pieza también, ¿no? Con una estructura a partir de la cual tenían que nacer el resto de las alas. Y también respetando, que no lo he dicho, por eso tiene esa forma, un volumen abajo, ¿no? Para no aplastar, para dejarle espacio al vestido de Manuel Piña, ¿no? Y a ese patronaje tan alucinante que tiene. Aquí veis algunas de las fotos del resultado, ¿no? Pues desde nacen de ahí, ¿no? Todas estas materiales. Es un trabajo súper manual y de muchísima experimentación material. Veis aquí el trabajo de las alas, además se lo tenía que quitar ella en 0, segundos delante de la pantalla de televisión de Antena 3, o sea que tenía que ser por un lado muy escultural y muy estructural, pero a la vez poderse, digamos, como desprender de estas alas para que se viera el vestido de debajo. Aquí veis algunos detalles de cerca. Me interesan mucho los detalles de cerca y que veáis realmente que la textura es totalmente cambiante todo el rato. De hecho, no había un fin en la pieza. Tú puedes seguir añadiendo y añadiendo textura, pero menos mal que hubo un deadline y pudimos acabarla. Pero veis aquí, ¿no? Esta cosa como de, bueno, pues de repente Antena 3 en esta historia de la experimentación, ¿no? Pues como una pieza como la más vista supuestamente por primera vez en la historia y un trabajo totalmente como experimental, ¿no? Que eso también me pareció como muy interesante porque de alguna manera da visibilidad a otro tipo de estudios, a otro tipo de trabajos, no solo el mío, ¿no? Pero que puede abrir como la puerta a otros lugares, ¿no? Aquí veis un poco... No tiene sonido, es solo para que veáis, es simplemente un vídeo que le hice a la pieza, ¿no? De cerca, ¿no? Cuando estuvo en el estudio, para que veáis que en realidad es una capa, pero también es un paisaje, ¿no? Es un paisaje inspirado en la naturaleza, inspirado en las alas de la libélula, un paisaje cambiante que se intenta reproducir desde la complejidad y también desde el cuidado y desde el cariño de la experimentación material. Si os fijáis, ningún lado es igual que el otro, es totalmente orgánico y variable. Y cuanto más te acercas, en realidad, más textura encuentras, ¿no?
bueno, si nos acercamos, lo que decía, ¿no? Pues a la capa, pues casi parece un paisaje, ¿no? Podemos hablar del paisaje del que hablábamos al principio, ¿no? En el segundo proyecto, pero digamos con un zoom a la capa, ¿no? De estos lugares, ¿no? de encuentro, ¿por qué no pensar, todavía no, ¿no? Pero que en esta capa pudieran vivir estos insectos, ¿no? Y seguir generando textura y textura. Y por último, me gustaría un poco acabar con este proyecto, que fue de nuevo una pieza especial, una pieza hecha a medida, que es algo con los que nos gusta trabajar mucho en el estudio porque nos permite experimentar, nos permite trabajar cuidadosamente en una de las piezas. En este caso para un músico llamado, su nombre es Puto Chino Maricón, se llama así, y digamos es un músico súper como transgresor en España y fuera de España y digamos que también trabaja mucho en los límites de las cosas, pero a la vez muy diferente como a los conceptos que trabajamos en el estudio y del cual queríamos aprender mucho. Y lo que nos pidió fue unas piezas para sus conciertos, tanto de accesorios como de vestimenta, algo que fuera como que llamara la atención, pero que le permitiera también moverse, etcétera. Y lo que hicimos fue buscar esta relación entre sus conceptos y otra especie, en este caso el Leafy Sea Dragon, que es una especie que se encuentra a medio camino entre planta, humano y animal, digamos. Y bueno, se realizó también con experimentación material, pero me gustaría acabar la charla, si puede ser, contándoos un cuento. Pero bueno, como son allí las 11 no os vais a dormir y nada, empezamos. Bueno, este es un poquito el mood board previo que hicimos para intentar como mezclar el cuerpo humano de Chenta, que es el cantante, con esta idea como de Leafy Sea Dragon, que ahora entenderéis mejor por qué. Como consecuencia del desenfrenado cambio climático, nos hemos visto obligadas a crear nuevas formas de supervivencia para adaptarnos a hábitats extremos. Han surgido alianzas con otras especies, nuevas relaciones interespecíficas como las de Leafy Sea Dragon. Perdona. Os presentamos a Leafy Sea Dragon. Leafy es una interespecie única. Se sitúa en un lugar intermedio entre pez, planta y humano. Se desplaza despacio, sutilmente, flotando como un alga en medio del bosque urbano, como es la casa de campo. Se impulsa gracias a una aleta casi invisible ubicada al filo de su cuello y otra al final de su cola. Es un ser misterioso y solitario, pero a veces se le puede ver acompañado de otras especies cercanas y amigas, como el caballito de mar. A pesar de lo que indica su nombre, no escupe fuego como otros dragones ni tiene alas, aunque puede volar gracias a la magia. Se preocupa por la actual crisis climática, vigila los cielos y trae lluvia, observa el estado de los ríos y arroyos como un espíritu de agua. Es un ser sabio, amable, dispuesto a cuidar a los bosques, mares y ciudades. Es una interespecie cuidadora nata. A su vez, da cobijo a unos 120 huevos depositados en su cinturón abdominal por otras especies encontradas. Pasadas unas semanas, los huevos eclosionan, se tornan interiormente anaranjados y rosáceos. Una estructura exterior fina y brillante les protege. El huevo joya se eleva hacia los árboles, las aguas y las rocas. En ocasiones, esta libertad se ve estrepitosamente truncada. Se someten a situaciones de gran estrés al sentir su hábitat constantemente amenazado por lo que llaman los depredadores ambientales. Ciertos comportamientos destructores del hombre, como la contaminación y los desechos industriales, están detrás de los incendios. Las fuertes sequías e inundaciones acechan a estas interespecies. La última ola de calor extremo que tuvimos en Madrid, por ejemplo, estuvo a punto de engullir definitivamente a Leafy Sea Dragon. Tras la ola de julio, Leafy permanece como inmóvil, carece de agua y nutrientes, su piel se torna blanquecina. Rendida sobre un árbol quemado, reserva sus fuerzas hasta poder volver a flotar de nuevo sobre el bosque urbano. Tras los primeros halos de aliento,
Se activan sus mecanismos internos de supervivencia. Comienza a fabricarse su propio nido, una especie de traje a medida que lo protege de los depredadores. Rescata materiales del lugar que meticulosamente va uniendo con su propia saliva. Extractos de algas, polvos minerales, frutas secas, látex natural y algunos cables eléctricos y tejidos quemados. Se envuelve con todo ello en un entorno biofabricado. Los límites entre su cuerpo y el exterior se funden. Todo queda bañado por este nuevo hábitat. Nuevas interespecies comienzan a brotar nuevamente en esta envolvente. Leafy tiene la capacidad de modificar sutilmente su color de piel para acercarse y a empatizar con los nuevos habitantes. Nuevas relaciones simbióticas surgen de estos encuentros, relaciones más sensibles y cuidadosas con el entorno y con los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Todos estamos fascinados con tu ponencia. Aquí muchos comentarios de nuestros participantes. Claudia, ¿quieres que comience la lectura de las preguntas y los comentarios? Claro que sí, muchísimas gracias, Raquel, ha sido una sesión muy interesante. Mientras empecemos a dejar que los estudiantes pongan sus preguntas en el chat, bueno, vamos a pasarles un video de lo que es IED a nivel mundial. Entonces, si por favor me pueden apoyar a proyectar este video de IED. Perfecto, muchísimas gracias por el video. Y bueno, ahora sí, Vivi y Raquel, si gustan, podemos pasar a las preguntas y respuestas. Ya vemos que tenemos algunas en el chat. Así es, Claudia, muchas gracias. Bueno, primero destacar los comentarios de varios de nuestros participantes, en donde te menciono con palabras propias, dicen increíble, hermoso, qué bello, qué admiración, qué bonito trabajo, gracias por compartirlo. Entonces hay varios mensajes de agradecimiento para ti, Raquel. En alguno también nos han pedido cómo seguirte y he colocado el nombre de tu estudio, que seguramente al final nos darás alguna red social o algo parecido para poderte seguir. Entonces, en la generalidad de las preguntas, al principio Carvajal nos preguntaba, ¿qué pasa con estas prendas? ¿Qué uso se les da posteriormente? ¿Se desechan, se exhiben o cómo las vuelven a utilizar? Sí, vamos. Bueno, no hay pues que salirnos. Agradecemos con el micrófono, gracias. Raquel, está en mute tu micrófono. Vale.
¿Lo respondo ya? Muy buena pregunta. Genial. Bueno, es muy buena pregunta y no la he comentado directamente, pero sí que es algo que es importante porque realmente hacemos un proceso de utilizar, por ejemplo, la pieza penúltima antes del cuento, la que he contado, la de la capa que cubría el traje de Manuel Piña, está hecha de materiales de otros proyectos. Por ejemplo, todas las fibras esas que veíais iridiscentes fue de un proyecto de una performance que ya acabó y entonces lo hemos reutilizado. Es verdad que el lápiz 3D lo hicimos nuevo, pero por ejemplo las láminas esas que estaban cortadas a láser iridiscentes también fue de otro proyecto que utilizamos y cortamos a láser. Y una cosa que hacemos mucho en el estudio que cada vez además, o sea, que luego me he ido dando cuenta que se estaba convirtiendo en algo importante, porque para llegar a estas piezas, que no lo he comentado, hacemos muchísima experimentación de materiales, o sea, probamos una cosa, probamos otra y en general lo que hacemos es no tirar nada, o sea, tenemos como nuestros cajones de materiales y de pruebas que los vamos reutilizando para otros proyectos o que de repente uniéndolo de otras maneras nos dan ideas fascinantes, entonces intentamos como reutilizar todo el rato nuestros propios materiales y en casos en los que son pues encargos específicos, pues ya la persona evidentemente se queda con la pieza, pero por ejemplo si son como más colecciones que de repente aparecen en una exposición o en una cesión para unos premios, en muchos casos las acabamos, cuando ya dejan de tener como su vida, desmontamos y lo convertimos en otros materiales y en otras piezas. Creo que dentro de todos los magníficos trabajos que compartiste, uno de los que más inquietudes generó fue precisamente el de la capa con relación a Manuel Piña. Nos preguntaban incluso si los sonidos eran también captados de la naturaleza, los de animación y ambientación del vídeo. Uy, esa pregunta es muy buena también y de hecho me alegro porque es un proyecto que realmente no lo había contado antes, entonces era un poco también una experiencia nueva al volverlo a contar, lo he contado solo en una charla y me apetecía compartirlo y me parece muy interesante esa pregunta porque realmente sí que está, o sea, el propio lápiz 3D genera un ruido como de insecto y cuando nosotras trabajábamos en la pieza, o sea, de alguna manera pensábamos que se trataba del propio insecto que estaba haciendo su sonido al crearla, pero tal cual ese sonido que veis ahí es el trabajo, o sea, es un vídeo de proceso del estudio, tal cual con el móvil, o sea, no hay un sonido puesto a posterior, sino que el propio proceso de trabajo nos generaba como este acercamiento al insecto. Genial. En otro de los proyectos nos preguntan, por ejemplo, dado que se manejan biopolímeros y biotexturas, ¿cuánto es el tiempo de vida de cada una de estas prendas? Esa es muy buena pregunta. Pues, por ejemplo, una de las piezas que he enseñado que tenía hojas, que era de la colección de nidos, esa la hicimos en 2021, yo creo, y la verdad que permanece bastante similar, pero según sea verano o sea invierno, incluso cambia, cuando hace más calor se convierte más rígido o algunas piezas amarillan un poquito más porque son más naturales o por ejemplo la de los pétalos de flor claramente va como quitándosele el color un poco, pero no es algo que me preocupe, sobre todo en esas piezas en las que están hablando de esto. Por ejemplo, en la pieza última que he enseñado, la de que era un encargo que he contado sobre todo el cuento, no he hablado tanto de los materiales, había látex, pero había muchos bioplásticos y para mí era un reto también usarlo en una pieza que me estaban pidiendo. Y yo se lo comenté a mi cliente, le dije, bueno, o sea, puede pasar que se transforme un poco, que cambie alguna textura un poco, que algo de repente se hace mucho calor, se ponga un pelín más blando, que vaya un poco comportándose y digamos a él le pareció también como bien, que estaba en el concepto y apostó por ello. Entonces yo creo que tenemos también que integrar otras maneras de otros materiales, igual que no sé, pero ya no nos parece que huele, ¿no? Pero cuando tenemos una cartera de cuero, en realidad el olor del cuero es bastante fuerte. Sin embargo, ya lo hemos integrado. Entonces, ¿por qué no pensar que algunos biomateriales, o sea, sin que se lleguen a destruir, pero sí que puedan un poco ser más sensibles a los cambios de temperatura y a ciertas cosas? Genial. Nos dicen, ¿este proceso de diseño experimental se ve reflejado en piezas más comerciales de forma posterior?
Muy buena pregunta también. Pues mira, hasta el momento sobre todo nos hemos enfocado en piezas únicas que tanto a nivel de accesorios o a nivel de prendas son piezas únicas, digamos que no hacemos producción en serie. Estamos haciendo 2 vías ahora, una más de accesorios que siguen siendo piezas únicas, pero digamos en vez de a lo mejor comprarte una pieza entera, como puede ser esta de flores, ¿no? Que solo igual la podrías utilizar en un evento súper especial, pues de repente una pieza para donde también podamos experimentar con estos materiales, pero hacerlo más accesible a la gente, ¿no? Pues de repente una gargantilla o una pieza para dependiente, etcétera. Y entonces tenemos estas piezas únicas como más accesibles que se convierten en accesorios. Y por otro lado, en breve vamos a sacar también unas prendas de ropa de nuevo, colección súper pequeña, porque sí que es verdad que hay algo muy inherente al estudio como de o piezas únicas o colecciones cápsulas pequeñitas, pero porque creo que es la manera también de acercarse como al ambiente y a la sostenibilidad, o al menos lo entendemos así. Justo hablando de la sostenibilidad, vamos con las 2 últimas preguntas porque Bien. seguramente pueden ser muchas. ¿Qué tan viable es el futuro de los biomateriales y cómo podría empezar a sustituir a materiales o reciclables en la actualidad? Es muy buena pregunta. Ahí ya, bueno, si ya las personas que ya os hayáis metido, en realidad veréis que hay muchísima gente ya trabajando en los biomateriales y de hecho es muy interesante porque es un movimiento bastante de código abierto, es decir, que de repente podéis encontrar en páginas web recetas y a partir de ahí empezar a hacerlas vosotras y a hackearlas, etcétera. Es verdad que aún está en estado un poquito experimental y a nivel de producción, o sea, incluso aquí en el estudio, ¿no? Que es un estudio relativamente escala pequeña, o sea, cuando hemos intentado hacer como piezas de biomateriales, hemos hecho más o piezas únicas o colecciones muy pequeñas porque es muy difícil escalarlo, digamos, actualmente a una producción industrial. Sin embargo, también, digamos, no es algo que esté tan incipiente, o sea, ya hay muchísima gente trabajando en ello. Ya hay pues gente que ha sacado bolsos hechos de biocueros, ya hay incluso pues materiales más que están más industrializados, a lo mejor no bioplásticos más experimentales, pero sí de tal con los extractos de la fibra de la piña que se generan unos cueros como de piñatex, etcétera. Ya hay materiales que van en ese camino, ya hay industria. Lo que pasa es que, claro, tenemos también que acompañarlo todo, ¿no? Y pensar que a lo mejor no es solo tal cual querer sustituir tal cual los parámetros que existen ahora industriales, sino cambiar algunos, ¿no? Y a lo mejor pues hacerlo todo más slow, hacerlo todo más, visibilizar todos los procesos o incluso pensar que, digamos, podemos hacer producciones más pequeñas, ¿por qué no? Vale, y finalmente, Raquel, ¿cuál fue tu trayectoria académica para acercarte a la moda desde la arquitectura o viceversa, de la arquitectura a la moda? Es muy buena pregunta también. Pues mira, digamos, haciendo arquitectura, que me gusta mucho en realidad y me sigue gustando, por supuesto, me di cuenta que había ahí como un gap entre lo que una arquitecta diseña, ¿no? En los planos y luego evidentemente lo construye, menos en algunas arquitecturas muy interesantes, lo suele construir otra persona, ¿no? Y de repente sentía que necesitaba como estar más cerca de los procesos materiales y de la experimentación material y del trabajo manual con los materiales, y que a no ser que tengas como unos encargos donde tú puedas realmente construir, creo que necesitaba como esa relación del cuerpo con el diseño, ¿no? Y creo que en ese sentido la moda te lo permite porque puedes probar algo directamente en tu cuerpo, probar un material y ver cómo funciona. Y entonces, digamos, me pareció ese camino como más que podía yo llegar a experimentar y a innovar más, que es en realidad la parte que más me interesaba. Genial. Bueno, pues sé que todos quedamos con ganas de un poco más, pero pues el tiempo no nos permite extendernos demasiado. Así que, Raquel, si tú quieres compartir en el chat Sí, algún por medio para supuesto. poderte seguir o sí, algún mecanismo para que ellos puedan luego plantearte otras inquietudes, pues aquí va a quedar en el chat. Asimismo, yo como representante de IED en Latinoamérica les voy a dejar mi correo electrónico para que aquellas personas que quieren tener alguna otra información directa del Instituto Europeo de Design, pues tengan el canal abierto a través de mi correo electrónico.
Así que tendrán para tener comunicación con Raquel respecto a sus trabajos o para tener comunicación conmigo respecto a IED. No olvidar, por favor, llenar el formulario para que puedan hacer parte de lo que hicimos en esta ponencia y recibir su certificado. Muchas gracias, Ivy. Me parece que tenemos otra pregunta. Hay una chica que está levantando su mano desde hace unos minutos, que es Elizabeth Pineda. Entonces, si gustas, puedes prender tu micrófono y hacemos tu pregunta a viva voz. Hola, buenos días. Mi pregunta es enfocada más en la arquitectura. O sea, ¿hay alguna forma de escalar todo este proyecto a, por ejemplo, cubiertas inteligentes? ¿O solamente es proyecto que se piensa quedar en la parte de diseño de modas? Esa pregunta también es muy interesante. De hecho, a veces se me plantea la cosa, ¿no? del camino de la arquitectura a la moda y por qué no ahora de la moda a la arquitectura desde el otro lugar, ¿no? De hecho, en algunas experiencias, que espero que cada vez sean más, me piden la cosa de hacer el vestuario y la escenografía, que de cierto modo la escenografía también es arquitectura, y creo que en realidad el acercamiento es muy similar. Por supuesto, hay como otras necesidades estructurales y otras necesidades de escala, pero creo que perfectamente al final, cuando experimentas con un material o cuando, digamos, haces todas estas pruebas de materiales, lo puedes escalar a otra dimensión. Entonces, creo que además sería como muy bonito ese camino inverso y me lo planteo muchísimo. De hecho, tengo un proyecto ahora para una bienal donde realmente lo que se me ha propuesto es vestir a una montaña. Entonces, es como... Bueno, o sea, ya a lo mejor no es un cuerpo, a lo mejor es un espacio o es una montaña. Entonces, de alguna manera, el concepto de generar una piel puede ser para un edificio, una fachada, para un espacio o para un cuerpo, ¿por qué no? Muchas gracias. A ti. Ok, Raquel, muchísimas gracias por la sesión. Ha sido muy interesante y muy enriquecedora. Bueno, ahora y justamente para incentivar un poco más a los alumnos, vamos a presentarles un video de Guildo Medina. Él es un exalumno de IED que actualmente tiene distintos proyectos, está trabajando en la industria, entonces, bueno, esperamos que les guste. ¿Qué tal? Soy Gildo Medina, diseñador y artista visual. Les comparto desde mi estudio de Nueva York mi experiencia como egresado de la maestría en gestión cultural por el Instituto Europeo de Design en Roma. Hoy, viendo atrás toda la experiencia que he adquirido después de mi maestría, definitivamente estoy consciente que cambió mi vida radicalmente estudiar en el IED y vivir en Italia por este periodo tan rico en experiencias. Tuve la oportunidad de tener a la crema innata de gestores culturales italianos como profesores, desde el jefe de cultura de Florencia, hoy de Milán, hasta los directores de la Peggy Guggenheim Collection y el Uffizi. Definitivamente el network que se crea en el IED con los estudiantes, en el mundo profesional y en la parte de profesoral es único. Y bueno, hoy definitivamente ha sido clave en mi carrera haber hecho este programa. Sí, muchas gracias por el video. Raquel, me parece que tenemos una última pregunta. ¿Crees que la podamos responder? Claro. Ok, perfecto. Montserrat, si gustas, puedes prender tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Raquel, la verdad es que antes que nada te felicito por el enorme trabajo que has hecho, me encantó. Y yo quería hacerte dos preguntas, si se puede. La primera es, ¿qué tan costoso es crear estas prendas? Y la otra, ¿de dónde te inspiras o qué lees? ¿Cómo te cultivas en conocimientos en arte? ¿O qué tipo de cosas ves, lees y así para poder tener toda esta imaginación? Porque la verdad es que lo que transmites es increíble y se nota mucho en tus piezas. Gracias. Muchas gracias a ti, Montserrat. Pues muy buenas preguntas. Por un lado, sí, son muy costosas de hacer. De hecho, en muchos casos trabajo, porque estoy hablando de mí, pero en realidad trabajo con gente y las fabricamos con más gente aquí en el estudio. Pero sí, son muy costosas, pero hay una parte también muy bonita en ese trabajo como con los materiales y de que sea como muy manual, porque yo creo que, no sé, tengo la sensación también que la sociedad actual nos hemos desprendido de las manos de alguna manera y estamos más pues, con el ordenador, con los móviles, etcétera, y hay una parte como de relación con el material y del trabajo como
costoso que en realidad se hace, o sea, desde fuera dices, joder, 450 horas, qué tortura, tal. No, en realidad es algo que puedes llegar a disfrutar, ¿no? En ese momento como de relación con el material, de ir aprendiendo de los materiales. Entonces son costosas en cuanto a tiempo y en cuanto a investigación que hay detrás, etcétera, pero a la vez resulta bastante placentero de hacer. Y en general la gente que, yo misma y la gente que trabaja aquí en general, si te gusta eso, la verdad que suelen estar contentas. Y luego, ¿en qué me inspiro? Pues es muy buena pregunta. Ha ido también cambiando. A lo mejor al principio estaba como más cercana a la arquitectura y seguía teniendo como más mis referentes de arquitectura que me parecen súper interesantes también. Incluso leí una tesis de un arquitecto que se llamaba Trajes Espaciales, donde te hablaba como de muchas arquitectas y arquitectos que se habían convertido, que trabajaban con la escala del cuerpo y moda, etcétera. Pero luego cada vez me he ido fijando más en la naturaleza y leo muchos textos, pues tengo distintos textos como científicos o de biología o de los pájaros y me inspiro mucho en este tipo de cosas. Recientemente leí un libro que os recomiendo muchísimo si os gusta, que se llama Animales Arquitectos, de un arquitecto que se llama Juhani Palasma. Animal Architecture o Animales Arquitecto, Juhani Palasma, súper interesante. De hecho, de ahí surgió toda la colección de nidos, y, o sea, como primera idea. Entonces miro muchísimo, pero por ejemplo también de repente algún texto más de antropología, donde habla de, por ejemplo, Tim Ingold, donde te habla de la relación del trabajo. Tiene un libro súper interesante que se llama El Artesano, que te habla justo de distintos campos, que no tiene ni por qué ser moda, ¿no? Pero distintos campos de artesanos y artesanas que trabajan con la materia y de cómo eso es un sistema de aprendizaje también. Digamos, bebo de muchísimos sitios y por supuesto voy a muchísimas exposiciones, ¿no? Porque al final el arte me interesa muchísimo y creo que la moda puede ser también arte o una vertiente de ella, seguro, ¿no? Entonces intento como indagar en muchos sitios y en muchos casos no tiene ni por qué ser de moda. O sea que yo creo que eso también te abre como otras puertas. Muchas Sí, gracias. como cultura. Perdona, ¿hay una segunda pregunta tuya también? Gracias. Adelante, adelante. Montserrat, silenciaste tu micrófono, ¿ya? Ok, perfecto. Bueno, Raquel nos ha dejado en el chat su correo electrónico para que quienes quieren conocer un poco más de su trabajo tengan la manera de dirigirse a ella. Yo también he dejado mi correo electrónico para que quienes quieran tener más información acerca del Instituto Europeo de Design, pues puedan hacerlo. Solamente por aclarar, veo que una de las dudas preguntaban si Book Studio está conectado con el Instituto Europeo de Design en alguna clase. Es importante que ustedes sepan que IED, como parte de su filosofía formativa, busca que los estudiantes vayan aprendiendo haciendo, y una de las estrategias más importantes para lograr esto es que nuestros docentes son personajes y empresarios del sector. Por eso, en esta mañana, en asocio con Encuentro Creativo, hemos traído la ponencia de Raquel, que es una de nuestras docentes, pero además de ser docente de IED, también es una empresaria y tiene su estudio que es Book Studio. Y me preguntaban en el chat en qué da clases. Bueno, en uno de nuestros programas de moda, ella hace parte del cuerpo docente de las clases que da en IED. Aquí en el chat les va a colocar en cuál, pero bueno, como ella, pues muchos otros de nuestros docentes efectivamente son personajes del sector que imparten clase con nosotros y bueno, ahí ya hay un valor agregado interesantísimo con IED. Los invito entonces a podernos escribir directamente y le doy la palabra a Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, Viviana. Gracias, Raquel. Bueno, igual, pues les recordamos a todos los estudiantes, esta es apenas la segunda sesión de Encuentro Creativo, tendremos otras 45 ponencias más, serán 2 semanas con mucho contenido de valor, webinars, no solamente con universidades, sino también con expertos mexicanos, italianos, que ya se encuentran actualmente trabajando en la industria y podrán aportarles a ustedes como estudiantes, pues un insight mucho más enriquecedor.
Igual comentó que el IED está ofreciendo una beca del 100% para irse a estudiar en el verano del 2023 a Italia. Entonces, pues igual los invitamos a conocer las bases de este concurso. Todo se encuentra en nuestro sitio web encuentrocreativo.mx. En la sección de becas, ahí encontrarán algunos logos y bueno, en especial para la beca de IED, dan clic al logo de IED y les van a descargar las bases pues para poder concursar esta beca. Una de esas es participar en el 50% de nuestras ponencias, entonces igual en el chat les hemos estado enviando el pase de lista para así garantizar que nos están acompañando en las sesiones de encuentro creativo. Muchas gracias, Vivi, Raquel, y a todos los chicos que nos acompañaron. Man. Tengo una duda, ¿alguna recomendación para poder ser seleccionada? Digo, después de poder aplicar para todas, o sea, leer todas las convocatorias y hacer todo lo que nos solicita, como algún plus que se requiera para poder ser seleccionada en el IED. Vivi, no sé si nos puedas apoyar con esta respuesta, por favor. Para la beca del 50%, del 100%. Bueno, no, recordar que esto es por mérito y talento, ¿no? Al final aquí lo que premiamos siempre es la mejor idea, la mejor inspiración y lo que vaya más alineado efectivamente con la solicitud del concurso. Entonces yo creo que poner sobre la mesa nuestro talento, ¿no? Y las mejores ideas, y al final eso es lo que vamos a premiar acorde con nuestro brief. Gracias. Ok, perfecto, Vivi, muchísimas gracias. Muchas gracias al Instituto Europeo de Design. Y bueno, agradecemos también a las marcas y a quienes hacen todo esto posible, que es la Embajada de Italia en México y también nuestros patrocinadores, como son Luxottica, Ferrari, Bulgari, Yamamay, Benetton, Seña, Smeg, Cartel, Alfa Park, Natuzzi, Artemide, Amoretti Brothers, Davide Gruppi, Branca, Ferrero y Orfe México, que son marcas justamente representantes de la excelencia del Made in Italy y que con algunas de ellas estaremos llevando sesiones a lo largo de estas 2 semanas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la sesión de la 1. Hasta luego. Una pregunta. Yo estuve